No quiero asustarte, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente morimos? Nos han contado la misma historia una y otra vez, que al final de la vida hay un túnel y al final de ese túnel, una luz. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre la muerte es una mentira? ¿Y si esa luz no es el final, sino el principio? Piensa en esto. Al nacer, la primera sensación que experimentamos es dolor. Lloramos, desesperados, aterrados, como si nos hubieran arrancado de un lugar que conocíamos demasiado bien. ¿Y si ese túnel es, en realidad, el cuerpo de nuestra nueva madre? ¿Y si esa luz es la de un quirófano, en el que estamos volviendo a nacer? Nos enseñan que la vida es una línea con un principio y un final. Pero, ¿y si es un ciclo? Uno infinito. ¿Recuerdas algo de antes de nacer? No, pero tampoco recuerdas el momento exacto en el que te dormiste anoche. Lo mismo pasa con las vidas anteriores, un borrón en la memoria, una desconexión, hasta que algo, en algún momento, nos deja una sensación extraña. Un déjà vu, un recuerdo que no debería estar ahí. Nos dicen que la muerte es el final, pero, ¿y si solo es el inicio de otra historia? ¿Y si cada vez que partimos de este mundo, en realidad estamos regresando a otro? Quizás en algún rincón de tu mente todavía hay fragmentos de la vida pasada que no logras entender. Un miedo sin explicación. Un amor que sientes por algo que nunca viviste. Tal vez, solo tal vez, no estamos aquí por primera vez. Pero la pregunta más inquietante es, si esto es cierto, ¿quién está detrás de este ciclo? ¿Por qué nacemos sin memoria? ¿Qué es lo que no debemos recordar? Tal vez la respuesta siempre ha estado ahí, oculta. ¿Qué pasaría si todo estuviera diseñado para que jamás recordemos? Si cada nacimiento borrara los rastros de lo que fuimos antes, pero no por casualidad, sino porque alguien o algo quiere que sigamos en este ciclo sin cuestionarlo. Piensa en la forma en que vivimos. Desde que nacemos, nos llenan la cabeza con reglas, costumbres, religiones, nos dicen cómo pensar, qué creer, qué temer. Nos programan para aceptar la realidad sin preguntas. Pero, ¿qué pasaría si toda esta estructura existiera para mantenernos dentro de un sistema del que no podemos escapar? Los antiguos hablaban de la reencarnación, del samsara, un ciclo sin fin de nacimiento y muerte, donde nuestras almas quedan atrapadas una y otra vez. Pero lo que casi nadie menciona, es que este ciclo no es natural. Es una prisión, una trampa diseñada para mantenernos aquí, repitiendo la misma historia, sin darnos cuenta. A veces, en momentos de profunda meditación, en sueños extraños, o incluso en experiencias cercanas a la muerte, algunas personas dicen haber visto más allá. Hablan de entidades, seres de luz, que te dicen que aún no es tu tiempo, que debes volver. Pero, ¿y si esas entidades no están ahí para ayudarnos, sino para asegurarse de que regresemos? Algunas culturas creen que al morir, nos enfrentamos a seres que nos muestran nuestra vida, nos llenan de culpa, nos convencen de que necesitamos otra oportunidad para aprender. Nos dicen que debemos volver, pero nunca nos dejan recordar. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de este ciclo eterno? Y aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Hay quienes creen que las almas, nuestra energía, es lo más valioso que existe, y que algo o alguien la está cosechando. ¿Te has preguntado por qué nacemos con una energía inmensa, con creatividad, sueños, fuerza, pero con el tiempo nos volvemos más débiles, más cansados, como si poco a poco nos drenaran, hasta que llega el momento de morir y el ciclo comienza de nuevo? ¿Qué pasa si este mundo no es más que una granja? Un sistema donde nuestras emociones, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, incluso nuestra desesperación, son el alimento de algo más grande. Algo que necesita que sigamos renaciendo, sin recordar, sin escapar. Pero hay quienes han intentado romper el ciclo. Hay textos ocultos, escritos prohibidos que hablan de almas que han logrado despertar antes de ser arrastradas de nuevo. Cuentan que, en el momento de la muerte, cuando la luz aparece, hay que resistirse, no ir hacia ella, no aceptar la invitación. ¿Y si la clave está en recordar? En recuperar la memoria antes de que nos la arrebaten otra vez. En cuestionar todo lo que nos han enseñado y darnos cuenta de que este mundo, tal vez no sea lo que creemos. Si esto es cierto, entonces la pregunta final es, ¿qué hay fuera de este ciclo? ¿Qué nos están ocultando?
Y sobre todo, ¿quién o que no quiere que lo descubramos? Si todo esto es cierto, entonces hemos estado viviendo en una mentira, una simulación diseñada para que jamás despertemos. Pero, hay grietas. Momentos en los que la ilusión se debilita, en los que algunos recuerdan fragmentos de lo que fueron antes. Los niños, por ejemplo, a veces dicen cosas inquietantes. Hablan de lugares en los que nunca han estado, recuerdan nombres de personas que jamás conocieron, y lo más perturbador, describen con precisión su otra vida. ¿Cómo explicarlo? ¿Coincidencia? ¿Imaginación? O tal vez, en los primeros años de vida, la memoria no está completamente borrada, aún quedan rastros de lo que fuimos antes. Pero conforme crecemos, olvidamos. Nos distraen. Nos llenan la mente con la rutina, con el miedo, con las reglas de este mundo. Los sueños también son una grieta en la simulación. A veces soñamos con lugares que nos resultan extrañamente familiares, pero que jamás hemos visitado. O sentimos una conexión inexplicable con alguien que acabamos de conocer, como si en otro tiempo, en otra vida, ya hubiéramos estado juntos. ¿Será que nuestra mente, en esos momentos de descanso, intenta recuperar lo que nos arrebataron al nacer? Pero no todos están destinados a recordar. Algunos simplemente siguen el flujo de la vida sin cuestionar nada. Otros comienzan a notar patrones, empiezan a ver la estructura de la jaula. Y cuando eso pasa, algo extraño ocurre. Sincronicidades, señales, como si el sistema mismo intentara empujarlos de vuelta a la normalidad. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, a menudo cuentan que vieron una luz, que sintieron una paz absoluta. Pero, ¿y si eso es solo otra manipulación? ¿Un mecanismo para hacerte querer volver? ¿Para que no te resistas? ¿Y si el verdadero escape es resistir el impulso de ir hacia la luz? Las culturas ancestrales dejaron pistas. En el antiguo Egipto, los faraones se preparaban toda su vida para la muerte, como si supieran que no era un fin, sino una prueba. En el Tíbet, los monjes hablaban del bardo, el estado intermedio donde el alma puede elegir si sabe qué buscar. Podría ser que la clave para escapar siempre estuvo ahí, oculta en textos antiguos que la modernidad se encargó de silenciar. Si realmente estamos atrapados en un ciclo sin fin, si cada muerte es solo el inicio de otra vida, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se rompe el ciclo? Algunos dicen que la clave está en la conciencia, en no olvidar, en desafiar la programación, en el momento final, recordar quién eres, no dejarte arrastrar por la luz, resistir. Pero, si alguien ha logrado escapar, si alguna vez alguien rompió la rueda, nunca lo sabríamos. Porque si estás fuera del sistema, ya no puedes advertir a los que siguen atrapados dentro. Así que dime, ¿seguirás en la rueda sin preguntas? ¿O empezarás a ver las señales? Porque si este mundo es una prisión, entonces en algún lugar, muy dentro de ti, todavía queda la llave. Quizás la clave no está en escapar, sino en despertar. En ver la rueda girar y decidir, por primera vez, no correr con ella. Pero aquí está el verdadero dilema. Si todo esto es un ciclo, si todo esto se repite una y otra vez, ¿quién lo controla? ¿Quién diseñó esta estructura? ¿Es un proceso natural, o hay algo más? ¿Algo que no quieren que recordemos? Piensa en los momentos de tu vida en los que has sentido una extraña sensación de reconocimiento, como si ya hubieras vivido algo antes. ¿Qué son los déjà vus realmente? Un simple error en la memoria o fragmentos de un pasado que no pertenece a esta existencia. Es posible que, en ciertos instantes, el velo no se cierre del todo y nos permita ver más allá. Algunas civilizaciones antiguas hablaban de este ciclo como una trampa. Un sistema diseñado para mantenernos aquí, atrapados en un constante renacer, sin darnos la oportunidad de entender lo que realmente somos. Según ciertos textos esotéricos, al morir, se nos presentan figuras familiares, luces reconfortantes, voces que nos llaman. Pero, ¿qué pasa si eso no es el paraíso, sino un mecanismo para atraernos de vuelta? Para que regresemos sin cuestionar, sin recordar. Y si esto es una prisión, ¿cómo se escapa? ¿Cómo rompemos la cadena? Algunos dicen que la clave está en la conciencia, en darse cuenta de la trampa mientras aún estamos vivos, en entrenar la mente para reconocer las señales, en aprender a ver lo que se esconde detrás de la ilusión. Mira a tu alrededor. Lo que llamamos realidad está lleno de patrones, de ciclos que se repiten,
de leyes que parecen inamovibles. Desde el movimiento de los planetas hasta la forma en que nuestras propias vidas se desarrollan, todo parece estar programado. Pero, ¿quién escribió ese código? ¿Quién diseñó el túnel? Tal vez, la respuesta ha estado en nuestras narices todo este tiempo. Tal vez, el gran secreto es que nunca fuimos simples humanos. Que nuestra esencia es algo que trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Algo que, si lograra recordar completamente lo que es, podría liberarse de esta rueda. Pero dime, si supieras cómo salir, ¿realmente lo harías? ¿O el miedo a lo desconocido te haría dar media vuelta y caminar hacia la luz una vez más? Pero dime, si supieras cómo salir, ¿realmente lo harías? ¿O el miedo a lo desconocido te haría dar media vuelta y caminar hacia la luz una vez más? Porque aquí está el verdadero enigma. Si esto es una prisión, ¿qué hay fuera de ella? ¿Por qué seguimos regresando? ¿Es por obligación? ¿O porque, de alguna manera, algo dentro de nosotros aún quiere estar aquí? Algunas filosofías antiguas hablan de samsara, el ciclo interminable de muerte y renacimiento. Pero también mencionan el nirvana, el estado en el que un alma trasciende, en el que deja de ser arrastrada por esta corriente infinita. Y aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si existe una salida, ¿quién la ha encontrado? Y más importante aún, ¿por qué no han regresado para decirnos cómo hacerlo? Piensa en todos los relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Muchos de ellos describen lo mismo. Una sensación de paz absoluta, una luz brillante, seres queridos que los esperan. Pero hay un detalle extraño. Algunos, muy pocos, hablan de algo diferente. Hablan de haber sentido una presencia oscura al final del túnel. De haber tenido la sensación de que, si cruzaban completamente, olvidarían todo, otra vez. Algunos dicen haber resistido, haber tratado de regresar a su cuerpo con todas sus fuerzas. Y otros, en los momentos previos a su retorno, aseguran haber escuchado algo, una voz, un mensaje, como si alguien intentara advertirles de algo. ¿Qué pasa si el túnel no es lo que parece? ¿Y si no es una guía, sino un sistema? Un mecanismo que nos conduce, una y otra vez, al mismo punto de inicio. Y si alguien lo diseñó, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué? Algunas teorías sostienen que nuestra energía, nuestra conciencia, es lo más valioso que existe. Que cada ser humano es un contenedor de algo inmensamente poderoso. Algo que, si se mantiene atrapado dentro de este ciclo, puede ser utilizado, cosechado, drenado. Como si fuéramos piezas en un juego mucho más grande, sin darnos cuenta de que lo estamos jugando. ¿Has sentido alguna vez que el mundo está diseñado para distraerte? Que desde que naces te enseñan a mirar hacia afuera, a enfocarte en lo material, en lo inmediato, y nunca en lo que realmente importa. Tal vez esa es la verdadera prisión, la de la mente. Y si lo es, significa que la salida no está afuera, sino adentro. Algunas personas, a lo largo de la historia, han hablado de este conocimiento oculto, de formas de recordar, de despertar dentro del sueño, de aprender a ver las señales, a romper el control. Pero, curiosamente, muchas de esas enseñanzas han sido silenciadas, eliminadas, distorsionadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el mayor secreto del universo es que siempre hemos tenido el poder de salir, pero nos han hecho olvidar cómo? Mira a tu alrededor. Observa la vida que llevas, los pensamientos que has tenido, las cosas que has sentido y que no puedes explicar. Y si todo esto, todas estas dudas, han sido pequeños destellos de algo más grande, y si lo que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti, tal vez no se trata de encontrar la salida, sino de recordar que nunca estuvimos realmente atrapados. Así que dime, ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás caminando por el mismo sendero? ¿O empezarás a mirar más allá del velo? Si este misterio te atrapó, si quieres seguir explorando lo que se oculta a plena vista, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campana. Porque en Asunto Oculto, siempre hay más preguntas esperando ser respondidas. Nos vemos en el próximo video.